conectar o dar lugar. Bueno, Jamie, hola, John, Sara, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sí, señor, sí le escuchamos. ¿Cómo estás, Jamie? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bueno, Buenas noches. bien, gracias a Dios, bien. Sí. ¿Cómo va todo, John Paul? ¿Qué tal? Bien, profe, ahí vamos bien. Bueno, me alegra que estén bien. Sara, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Bueno, Jamie, ¿cómo te fue con la lectura? ¿Bien? Igual era la de la de la vez pasada. No Sí, había que hacer profe. otra. Es Sí, la misma de la vez pasada. Yo creo que vamos a ir iniciando. No sé si los otros en el transcurso se conectarán. Ahí está John Paul. Eh, Buenas noches, profe. hola Henry, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Muy bien. No, me alegra, hermano, me alegra. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. Ahí Sara también está presente. Sara, buenas noches. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. Nosotros estábamos trabajando el tema de la predestinación. Hemos dicho que este es el antes de la salvación, ¿verdad? Es decir, en la salvación, lo que nosotros llamamos salvación, hay una serie de acontecimientos que unos son previos, otros presentes y otros futuros. Cuando hablamos de los previos, nos referimos particularmente a la doctrina de la predestinación.
que hay que comprenderla en sus justas dimensiones, puesto que hay ciertas posiciones dentro de las iglesias que han acogido más una que otra, ya sea que han acogido el calvinismo o el arminianismo o independientemente es que sepamos qué es eso, nosotros partimos desde alguna perspectiva también. También hay un presente de la salvación, que ya es cuando la salvación toma lugar en la historia a través de la regeneración, de la adopción, del nuevo nacimiento, de la justificación. Son cosas que acontecen en nuestra historia de la salvación. Y luego un proceso continuo que ya tiene que ver con la santificación y un proceso futuro que tiene que ver con la glorificación, el estado de gloria de nuestra salvación. Eso también, si ustedes miran, prácticamente lo que está diciendo en lo que llaman el Ordus Salutis. ¿Saben qué es el Ordus Salutis? No, señor. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, profe. Ordus Salutis tiene que ver con el orden de la salvación. Literalmente significa eso. Es como la salvación tiene un orden. Y algunos llaman ese orden la elección o la predestinación, luego un llamamiento que Dios hace, luego Dios regenera, luego el que regenera hay una conversión, luego de esa conversión está la justificación, luego de la justificación está la adopción, luego la santificación, la perseverancia de los santos y finalmente la glorificación. Eso es como lo que llaman el Ordus Salutis, ¿sí? Y nosotros podemos ver ese Ordus Salutis también en un texto conocido para nosotros, que es el a los que antes, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese texto? Está en Romanos 8:29. Dice el texto, porque a los que antes conoció, entonces recuerden, hay un antes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, para que sea el primogénito entre muchos. En última, lo que se está hablando es ello, como el orden de la salvación. Voy a compartir pantalla. Déjenme compartir aquí pantalla con ustedes. Y ya la presentar. Listo. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Diferencias sobre la predestinación, ¿sí? Muy bien, muy bien. Estas diferencias sobre la predestinación pues son relevantes para nosotros, puesto que no hay solo una perspectiva, hay varias perspectivas. Yo voy a tratar de ir un poquito rápido. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, levantan la mano o me interrumpen. Sin embargo, al final vamos a dejar un ratico para discutir el tema con ustedes también, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, ¿vale? Entonces, hay diferentes posiciones acerca de la predestinación. Y la más relevante cuando nosotros tocamos este tema tiene que ver con la propuesta de un hombre que se llama Juan Calvino. Juan Calvino. ¿Recuerdan ustedes quién es Juan Calvino? Es sucesor del primer, Es que que empezó la reforma, ¿no? De Lutero.
Sí, no la comienza, pero sí Es es un sucesor y precursor seguidor. bastante grande. Sí, Sí. sí, sí. Ok, ok. ¿Qué han escuchado de Calvino? ¿Qué más han escuchado de Calvino? Que pues, él no estaba así como muy de acuerdo, digamos, con muchas cosas que hablaba Lutero y es como si se hubiera hecho como otra corriente, sí, digamos, como con unas raíces, pero él se va como por otro lado. Creo que una de esas es la parte del bautismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que bautiza niños, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿Qué más han escuchado acerca de Calvino? ¿Han escuchado de pronto que es alguien malo, alguien bueno, o no lo han escuchado? Yo creo que sí se han escuchado. Profe, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues de pronto nosotros lo vemos como alguien bueno, ¿no? Como alguien chévere, que sobre todo porque las doctrinas de nosotros en cierta medida están de acuerdo con lo que él dijo, ¿no? Entonces sí, Ujú. como alguien bueno. Ok, ok. ¿Alguien más de pronto? Sí, profe, creo que es él el que instituye los principios de la religión cristiana, el protestantismo. Sí, 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 exactamente. Es uno de los que fundamenta las bases de la teología cristiana, sistematiza de alguna manera la teología. Hay o sea, Calvino en sus famosos libros Institución a la religión cristiana, que es una teología, un compendio de teología sistemática en 2 tomos, él la editó varias veces. Tiene una serie de creencias grandísimas en cada uno de los temas relacionados con la teología. Sin embargo, pues nosotros no vamos a dedicar esta clase a explicar todo lo que cree Calvino, sino lo fundamental en relación con la salvación. Eso es lo que vamos a tratar de definir aquí. Porque pues nuestro tema es la salvación, ¿no? No estamos hablando de la creación, ni de los ángeles, ni de la iglesia. Entonces nos vamos a ahorrar todo eso y nos vamos a centrar qué creía Calvino acerca de la salvación y cómo Calvino llegaba a ser también tan, de alguna manera tan renombrado después gracias a lo que formuló. Entonces, en un principio nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué es, en qué consiste o qué es lo que cree el calvinismo? Ustedes aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva ven unas expresiones en inglés porque el calvinismo se ha reconocido por un acróstico que se llama TULIP. TULIP. Si ustedes leen aquí esta partecita, hay una T, una U, una L, una I y una P. Un acróstico que dice TULIP. Y estos son los famosos 5 puntos del calvinismo. El calvinismo se puede resumir en 5 puntos. En este contexto es total depravity, unconditional election, limited atonement, perdón, irresistible grace y perseverance of the saints, que son los 5 puntos en los que cree el calvinismo. Para nosotros, perdón que se me cojo el cargador de mi computador. Profe, una pregunta, ¿eso vienen a ser las mismas 5 solas o las 5 solas son de Lutero? Las 5 solas son uniones que se van armando en el tiempo de la Reforma Protestante que responden a unas prácticas católicas, no se las inventa completamente Lutero, sino que hace parte de la creencia general de la Reforma Protestante. Son diferentes a los 5 puntos del calvinismo. Las 5 solas son cuestiones como sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Responden más a una salvación por obras y responden a esta creencia de que la tradición también es valiosa. Entonces, la reforma genera
5 solas, vuelvo y digo, sola escritura, solo la escritura y no la tradición es norma de fe, sola fe, solo por la fe nosotros podemos acceder a Dios, sola gracia, solo la gracia de Dios es capaz de hacernos salvos, solo Cristo, no hay otro camino aparte de Jesús y solo para la gloria de Dios. Solo la salvación es para la gloria de Dios. En este caso, se diferencia del calvinismo, o no es que se diferencie, sino que las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo responden a cuestiones diferentes. Aquí los 5 puntos del calvinismo son depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Tratemos de mirar de pronto de manera rápida algunos de ellos. La depravación total. ¿Qué significa depravación total? Según la lectura que ustedes hicieron. ¿Recuerdan esa parte? Creo que tiene que ver precisamente con toda la maldad y la depravación que tiene la humanidad frente a, pues, como a la deidad, ¿no? ¿Qué más podría significar la depravación total? Profe, es la condición humana precedida del pecado, y lo cual la hace incapaz al ser humano de poder tener salvación o de poder acceder a la salvación, porque limita las capacidades. Bueno, es como aquella condición humana que se ha afectado por causa del pecado y que hace que el hombre totalmente esté separado con Dios. Ok, ajá. Nosotros cuando tocamos este tema de la depravación total, nos referimos también a Agustín de Hipona. Recuerden que Calvino es una persona que bebe bastante de Agustín. Y Agustín de alguna manera creía en la incapacidad del hombre para obtener su salvación, a diferencia de Pelagio, que creía que el hombre tenía un ápice de bondad y que la caída no había afectado completamente su libre albedrío, de manera que podía hacer algo y estaba capacitado para acceder a Dios. Agustín creía en la total depravación del hombre, incapacidad completa del hombre y su miseria ante Dios, su esclavitud de su voluntad hacia el pecado y por lo tanto completamente incapaz de hacer algo bueno para su salvación. A eso nos referimos con depravación total. Entonces, recuerden, depravación total no significa que el hombre no pueda hacer nada bueno, sino que está incapacitado en que tales cosas, aún por buenas que sean, puedan llegar a Dios para su salvación. El hombre está completamente incapacitado. Y uno de los textos que más se citan cuando se habla de depravación total es Efesios del 1 al 3. Ayúdame a leer a alguien ese texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 2, 1, 3? Efesios 2. Sí, Efesios 2, 1 al 3. Ok, dice de la siguiente manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, dejémoslo hasta allí. El texto, generalmente los calvinistas lo toman para justificar precisamente esa depravación total y hablan de que nosotros estábamos completamente muertos y un muerto pues no puede hacer nada para tomar vida, ¿no? Está totalmente incapacitado. De hecho, cuando también uno lee el libro de Romanos, ustedes se van a dar cuenta que Pablo va a hacer una detallada explicación de la condición humana en el capítulo 3, al punto que el deseo de él es decir, mire, no hay ni un solo justo. Todos se han desviado, todos son merecedores de la ira de Dios. Están, como dice aquí, están muertos en sus delitos y pecados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo quiere mostrar que realmente la condición humana está en una condición, está en una situación donde no puede acceder a Dios, donde no puede acceder a Dios. Ahora, es fácil coger estos textos desde la teología sistemática y decir así funciona la condición humana. Sin embargo, en el contexto desde la teología bíblica también tenemos que tener presente que Pablo quiere responder a una situación concreta de los judíos. Los judíos están pensando que se pueden salvar por el hecho de ser judíos. Entonces Pablo tiene que también decirles, no, esto no funciona así. No hay ni uno que pueda hacer lo bueno. Sin embargo, Pablo, su argumento en Romanos 3, lo lleva a atacar cualquier justificación, no solo de los judíos, sino de la raza humana, por querer pensar que tiene alguna posibilidad para acercarse a Dios. Él dice a los judíos precisamente, ustedes no tienen posibilidad, pero después se mete con los gentiles y les dice que incluso sus conciencias los acusan de que hay un Dios, pero aún así ellos no lo acataron. De manera que tanto judíos como cristianos, como gentiles, perdón, todos están destituidos de la gloria de Dios. El énfasis de Pablo es que sepan que la humanidad, que Cristo es el único que puede acudir a la salvación. El sacrificio de Cristo es lo único que puede acudir a restaurar esa condición de pecado que tiene la humanidad. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con depravación total. ¿Sí? Uno de los segundos puntos, y esto viene como un camino, un punto lleva al otro en el proceso del calvinismo. El segundo punto del calvinismo es la elección incondicional. ¿Qué significa la elección incondicional? ¿Saben qué significa? De pronto con lo que han leído, ¿qué creen que significa? Pues no sé si esté errado, profe. Ay, qué pena. Pues no sé si esté errado, pero creo que tiene que ver con el mismo sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Él tomó la elección, digamos, de presentarse como sacrificio sin ningún tipo de condición. Pues no sé si fue que lo entendí mal, pero creo que pues, a eso se refiere. Sí, muy bien, gracias, John. ¿Alguien más? Creo que Mercedes, creo que ibas a decir algo. Sí, profe, hola, ¿cómo estás? Entré un poquito tarde hoy, me disculpas, profe. Está bien. Gracias, ¿Cómo profe. sigues de la rodilla? No, ya estoy bien, de eso estoy mucho mejor. Tengo las postras todavía, pero ahí estoy mejor, profe, gracias. Bueno, gracias al Señor. Bueno. Sí, profe, no, creería yo que también de sumado a lo que dice Jean Paul, habla de la elección incondicional, también sería la elección disponible, está disponible para todos. Entonces, y si está disponible para todos,
o sea, no se le somete, pues obviamente a ninguna, o sea, a nada que tenga de pronto el humano o el ser humano que hacer para poder ganar esa salvación. Ok, ok. Bien. Gracias, Mercedes. Jamie. Profe, creería que, bueno, lo que interpreté que la elección incondicional es como pues, esa elección previa que Dios hace, tanto para salvación en el aspecto positivo, por decirlo de alguna manera, y como para condenación en el aspecto negativo. Es decir, es como la elección que Dios hace y de cierto modo los que son o que tienen esa elección incondicional van a contestar de manera positiva a ese llamado, a esa elección. Ok, ok. Gracias, Jamie. Gracias. De alguna manera la elección, pues sí responde, como su palabra lo dice, a escoger, seleccionar, ¿sí? Y si yo selecciono es porque tengo oferta, tengo posibilidades, ¿sí? De lo contrario yo no tendría que escoger. La elección radica en la capacidad que Dios tiene de elegir ciertas personas para salvación y elegir ciertas personas para condenación. Creo que a eso nos referimos con la doble predestinación, que ya vamos a hablar de ello también. Pero por el momento digamos que la elección tiene que ver con la capacidad y la soberana manera de Dios de elegir a un grupo de personas para la salvación. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Claro, claro, John. Es que digamos que en medio, digamos, de lo que tiene que ver esa predestinación, eso en mí genera, digamos, como un conflicto, porque pues la palabra, si habla, dice que predestinó a algunos en algún momento, o así como usted lo dice ahorita, es que está la soberanía de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con esos apartes de la Biblia donde dice que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, o que, mejor dicho, que demuestra que tienen como la posibilidad de escoger, o que uno como humano tiene la posibilidad de escoger, ¿sí? No sé, en mí genera como ese tipo de conflicto, ese tipo de como de apreciación. Claro, claro. Y por eso digamos que la respuesta ante estos postulados también va a ser, de hecho, esos puntos no se los inventa Calvino, ¿sí? Estos puntos realmente son una respuesta de Calvino a ciertos postulados de Arminio. Y es interesante porque Arminio piensa completamente diferente a estos puntos que propone Calvino. ¿Por qué? Porque precisamente él ve las cosas de manera diferente y ve esos textos que tú estás viendo también, John. Entonces ya vamos a mirar esta cuestión de qué es lo que cree Calvino. Aquí no estamos diciendo qué debemos creer nosotros, ¿sí? Estamos exponiendo la posición de Calvino. Y ahorita exponemos la posición de Arminio para finalmente dar algunas reflexiones en torno a cómo se podría llevar este tema, ¿sí? Estamos solamente exponiendo la posición del calvinismo, independientemente de nosotros, nuestras posiciones. Ok, listo. Pero sí vale la pena resaltar lo que estás diciendo, que hay otros textos que enfatizan en la voluntad que tiene el ser humano para elegir a Dios. Sí. Es que, qué pena, porque es que digamos, yo ando más, digamos, como la práctica, porque conozco, digamos, por ejemplo, que son personas calvinistas que precisamente al pensar, digamos, de esa manera, dicen, pues al fin y al cabo, Dios a mí me predestinó para ser salvo, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y tengo la libertad de hacer lo que quiera, y entonces Dios ya sabe qué es lo que va a hacer conmigo. Entonces, si va a ser para salvación, que normalmente dicen que es para salvación,
pues entonces no va a haber ningún inconveniente de que hagan lo que quieran y se comporten como sean. Y entonces parte del resto de las escrituras es como si se aboliera. Sí, sí, sí. Eso digamos que es un argumento en contra del calvinismo, pero el calvinismo respondería ante ello que una persona que piense así no ha sido regenerada, porque cualquier persona que es creyente no está pensando en pecar, sino en desprenderse del pecado. Entonces, que Tal cual. más bien, esos son tipos de evidencias de que realmente una persona ha sido o no ha sido regenerada por Dios. ¿Sí? Ahora, este tema de la elección que propone el calvinismo tiene que ver con una elección sin ninguna condición. ¿A qué me refiero con eso? De que no es condición que tú peques o que no peques. Dios, independientemente de ello, te ha elegido para salvación desde la eternidad del mundo. Esa es la propuesta que el calvinismo hace. Y se basan en textos, de eso hay bastantes textos, ahí los proponen en el libro, pero uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en el Padre o en Él antes de la fundación del mundo. Si nos escoge antes de la fundación del mundo es porque nos escoge sin ni siquiera nosotros haber hecho o haber cometido algo. Y aún así nos escogió. Y nos escogió para que fuéramos santos. Ahí está la respuesta del calvinismo también. Quien es una persona que está dedicada al pecado, es probable que no lo haya escogido porque en efecto Dios nos escoge es para ser santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, dice el calvinismo también, esta elección no se basa en un capricho egoísta de Dios, sino únicamente en su amor inagotable. Es su amor quien el que le permite predestinarnos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que está diciendo el texto que Pablo menciona aquí es la voluntad de Dios lo lleva por amor a elegir y a predestinar a ciertas personas desde antes de la fundación del mundo. Y ustedes ven, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, que también se hace énfasis en que por allá en Jacob, en Esaú, que aún Dios los escogió sin haber nacido ni siquiera, y a alguno ya le destinó, y al otro también, sin necesidad de haber. Y termina Pablo diciendo, ¿y tú quién eres, oh hombre, para que alterques con Dios? De alguna manera lo deja uno un poco sin palabras esos textos, ¿sí? Y el calvinismo los toma bien para justificar también su posición en estos contextos. Pero vuelvo y digo, desde la exégesis bíblica debemos pensar en qué significa Romanos 9 y cómo juega el papel dentro de su contexto, ¿sí? Más allá de coger textos descontextualizados y armar un compendio de dogmas, eso sería muy fácil, pero no necesariamente es un juicio justo para el texto bíblico en su plenitud. Bien, a eso se refiere la elección incondicional. El tercer punto en el que se basa Calvino o los calvinistas tiene que ver con la expiación limitada. ¿Qué significa la expiación limitada? En que Dios no murió por todos. La expiación de Dios no fue para todas las personas, sino que es limitada, tiene un límite. Entonces, ¿para quién murió Dios? Murió solamente para las personas que Él predestinó. Murió solamente para las personas que Él eligió. Porque las elige, por ellas Cristo murió.
¿sí? Y de alguna manera ellas, ni un número más, ni un número menos, van a ser salvas. Eso es lo que se refiere a la expiación limitada en Calvino. Otro punto del calvinismo es la gracia irresistible. Si Dios te eligió y si Dios tiene un número predeterminado de salvos, es obvio que si te eligió a ti, tú no vas a poder resistir de su gracia. La gracia de Dios te va a llegar y tú vas a ser completamente irresistible a esa gracia. Sí o sí la vas a acatar. ¿Por qué? Porque la expiación de Dios es efectiva. Y si es efectiva en sus elegidos, sí o sí tú vas a ser salvo. Eso es lo que significa una gracia irresistible. Y finalmente, el último punto del calvinismo tiene que ver con la perseverancia de los santos. Si Dios te elige, te salva y a través de su gracia irresistible te adopta, tú vas a perseverar hasta el fin. Algunos dicen que este punto también es preservación de los santos. Dios te preserva a ti como santo. Una vez santo, siempre santo. Una vez salvo, siempre salvo. En otras palabras, el famoso dilema entre si se pierde o no la salvación. Para el calvinismo, la salvación nunca se pierde. Si tú realmente fuiste salvo, pues vas a ser glorificado hasta el final. No vas a caer de esa salvación. La salvación de ninguna manera se puede perder, sino que el hombre o el ser humano que recibe esta salvación va a perseverar hasta el final. Básicamente estos son los postulados del calvinismo, ¿verdad? Estos son los postulados del calvinismo. Ahora, hay otros postulados en donde ellos hacen énfasis, y el primero tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es libre de hacer lo que quiere, y cuando quiere y como quiere, y nadie le puede decir nada porque Él es Dios. Sea lo que sea, muchas personas critican este punto de vista, no porque Dios no sea soberano, sino porque ponen a Dios en un papel de tirano, más como el dictador, pues, que actúa conforme a sus caprichos y no actúa conforme a las necesidades de los humanos. Pero vale la pena mirar más bien que la última palabra de Dios es Jesús. Y Jesús es una persona completamente diferente y que está completamente atenta a las necesidades humanas y su amor es desbordado por nosotros. Entonces, la soberanía de percibir a un Dios por allá airado, lejos, oligarca, tirano, es una caricatura del Dios soberano que se presenta en la Biblia. De todas maneras, muchas personas hacen énfasis, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los imaginarios de las personas que tienen las personas de Dios allí en el Antiguo Testamento. Conocemos que es un Dios soberano y hay muchísimos textos que atestiguan este Dios de esta manera. Otro punto de vista es el libre albedrío. La voluntad es una voluntad esclava al pecado, ¿sí? Loren Wegner, que también lo citan aquí, pone el ejemplo de un pájaro. Un pájaro libre, un pájaro al aire libre, que tiene un ala rota. En ese sentido, el pájaro sigue siendo libre, pero de alguna manera es incapaz de volar. De esta manera hace una referencia o una analogía con el ser humano, en que el ser humano, aun cuando libre, su libertad está esclavizada al pecado. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. Otro de los temas en los que no hay consenso entre los calvinistas es el de la doble predestinación. Si Dios escoge a algunos para salvación, entonces escoge a algunos para la perdición. Vuelvo y digo, y eso es un poquito más fuerte en el tema del calvinismo. Las personas
Dios también tiene un grupo de personas que Él elige incondicionalmente, sin haber hecho algo, las elige para que durante la eternidad se quemen en el infierno. Eso es lo que significa la doble predestinación, ¿sí? Muchas personas responden a esto, que es un Dios completamente fatalista, es un monstruo, que cómo es que privado el hombre de libertad y privado de hacer algo y de responsabilidad, lo condene desde antes de la fundación del mundo. ¿Mm? Y finalmente también hay algunas posiciones entre los calvinistas en cuanto a cuál es el orden de los decretos de Dios. ¿Han escuchado estos términos en algún momento? Ahí, profe, en el documento pues habla de la forma como Dios ordena, habla de los decretos y creo que habla de algunas teorías como la subsapiens y es cuando hace referencia a esos decretos. Es lo que me acuerdo de lo que consigo en el documento. Entonces, ¿cuál es la primera posición? ¿Qué dice allí? Ayúdemelo a leer a alguien. Ese trabalenguas. Del documento que uno hizo, profe. No, ahí en la diapositiva que estoy compartiendo. Ah, ya. Es que no lo veo aquí porque estoy en el celular. ¿Qué dice allí? La primera palabra. Ayúdamelo a leer. Supralapsarianismo. ¿Cómo es? Supralapsarianismo. Supralapsarianismo. Muy bien. ¿Qué significa el supralapsarianismo? En pocas palabras, ¿qué da a entender esta doctrina del supralapsarianismo? En pocas palabras, lo que significa es que Dios decretó, recuerden, aquí lo que está en juego es el orden del decreto de Dios. Dios decretó la elección antes de la fundación del mundo. Esta es la doctrina por excelencia de los calvinistas. Dios decreta, es decir, determina quién va a ser salvo y quién no antes de la creación del mundo. Y después permite la caída para que aquellas personas se vean responsables de sus propias condiciones. ¿Sí? Eso es lo que dice el supralapsarianismo. El infralapsarianismo, que son como las dos más particulares, tiene que ver con que Dios prevé, es una cuestión de que no determina, sino que mira con anterioridad de la creación quién va a tomar la decisión de acatar a Jesús. Y cuando Él mira o prevé con la anterioridad, Él ahí sí decreta la elección a través de la caída. No se trata de que yo decreto la elección, sino que yo con un previo conocimiento me llego a saber quién va a tomar la decisión de aceptar a Jesús o no. Básicamente ese es como el tema de ayer. Si ustedes quieren saber la posición de Jacobo Arminio piensa exactamente diferente a Juan Calvino en esos puntos, en esos 5 puntos. Entonces, depravación total, Arminio dice que sí, pero el hombre de alguna manera tiene también una responsabilidad moral y decisiva a la hora de acatar la fe en Jesucristo. Elección incondicional, Dios no puede elegir a algunos para salvación y a otros no, sino que su elección responde a un preconocimiento de quién va a tomar la decisión. Pues en este caso, Arminio opta más por el infralapsarianismo, ¿sí? Lo mismo la expiación limitada, eso no es cierto, sino que Dios envió a Jesús para morir por todos, solo que en su decisión no todos aceptan esta muerte expiatoria Por otro lado, la gracia irresistible sí se puede resistir porque seríamos de lo contrario robots
pero es cierto que en algunos textos del Nuevo Testamento se ve personas que realmente no aceptaron a Jesús aun cuando hubo la oferta. Y finalmente, la salvación sí se puede perder. Es posible caer del estado de gracia. Esas son las posiciones de Arminio particularmente, ¿sí? Ahora, una propuesta finalmente que yo creo que vamos a dejar hasta allí, y la siguiente clase damos una propuesta en 5 minutos, una propuesta definitiva de cómo podemos comprender mejor este debate a grosso modo que nos presentan estas dos posiciones, ¿sí? Y lo mismo, si ustedes tienen preguntas, anótenlas y las dialogamos la siguiente clase a primera hora. Entonces, hermanos, también hagan la lectura. Esta vez sí ya deben hacer la lectura, y por favor también si pueden entregarme un informe de 2 hojas máximo, 1 hoja y media mínimo de la siguiente lectura, ¿vale? Entonces, un abrazo, que descansen, que tengan una muy buena noche. Dios los bendiga. Chao, Gracias. profe. Gracias, Que te profe. digan. Chao, chao.